Hola, ¿qué tal amigos? Soy Margot Cortázar y los invito a que nos acompañen en este programa Jóvenes en TV. ¿Qué entiendes por crisis económica? La crisis económica es un periodo de dificultades económicas a largo plazo donde se estanca la economía de una nación, se detiene la aceleración de la productividad económica, productividad de servicios. Cuando baja mucho la temporada de trabajo, y pues es cuando llega a haber pobreza en el país. Pues cuando un periodo prolongado existe una reducción de producción, comercialización o consumo de bienes y servicios. Y bueno, en este periodo es cuando estamos en la fase de recesión o depresión de un ciclo económico, el cual puede ser causada por mala administración, la corrupción, malas inversiones, por una catástrofe natural incluso con lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, y no nada más aquí, sino en todo el mundo, por lo mismo trayendo como consecuencias el desempleo, aumento de la economía informal y aumento de la pobreza. Una crisis económica es aquel acontecimiento en el que hay dificultad e inestabilidad para producir algún fondo. Tampoco puede haber comercialización y está la falta de empleo. ¿Qué prefieres, comprar cosas de contado o a crédito? A contado, porque no tienes un pasivo. Y al momento de no tener un pasivo tú, no tienes una crisis económica personal. Pues ahí yo siento que es la oportunidad que se me presente, porque pues no siempre va a haber oportunidad para poder dar una cantidad grande de dinero, o a veces se va a poder estar dando en cantidades pequeñas. Entonces yo siento que esa es la cantidad que se acomode al presupuesto de uno. De contado, porque dispongo de dinero que tengo en el momento sin adquirir una deuda a futuro. ¿Qué significa reactivar la economía? Últimamente se escucha mucho esta frase, pero ¿cómo se reactiva una economía? ¿Y a quién le toca hacerlo? Hoy vamos a platicar de estos temas desde una perspectiva histórica, con la ayuda de dos famosos personajes del siglo XX. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el economista inglés John Maynard Keynes. Después de todo, conocer el pasado nos ayuda a imaginar un futuro mejor. Esto es Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Bienvenido, bienvenida a este programa. ¡Arranquemos! New Deal quiere decir nuevo trato. Ese es el nombre que escogió el presidente estadounidense Roosevelt para un programa de reactivación económica que él mismo diseñó y aplicó en 1933. ¿Para qué? Nada menos que para combatir los terribles efectos de la Gran Depresión en su país. La Gran Depresión fue una crisis financiera ocasionada por la caída de la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929. A esta fecha se le conoce como Jueves Negro. Esta crisis, que comenzó en Estados Unidos, se extendió por varios países, afectando a muchísima gente, incluidos los mexicanos. Sucedieron cosas muy feas. Familias que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Escasez de alimentos, deudas aquí y allá, montones de gente quedándose sin trabajo y hasta sin casa. Bajo estas circunstancias, el presidente Roosevelt se enfrentaba a un reto durísimo: solucionar el problema del desempleo. Tanta gente sin empleo solo podía significar una cosa: menos dinero en la calle, lo que iba a ocasionar una mayor oferta en el mercado y que los precios cayeran en picada. Total, un drama económico que había que atender cuanto antes. Estados Unidos se hundía en la ruina. Roosevelt, que siempre sale muy serio en las fotos, era un hombre inteligente que creía en el Estado como agente económico. O sea, que el gobierno tenía que intervenir para que las cosas no se pusieran color de hormiga. Su nuevo trato, pues, intentaba cumplir los siguientes objetivos económicos. 1. Reactivar el consumo y la inversión. Esto era urgente. Había que aumentar el gasto público a través de proyectos a gran escala en sectores económicos estratégicos para generar millones de empleos. Por ejemplo, en la construcción de presas, caminos, puentes, etc. El chiste era promover la obra pública, construcciones aquí, allá y acullá. 2.
reordenar el sistema financiero del país. Esto significaba que había que ponerle un hasta aquí a los bancos. Por ejemplo, exigirles que aumentaran sus reservas de dinero para garantizar que no fueran a quebrar. También se otorgaron créditos a un chorro de empresarios para que estos pudieran seguir invirtiendo. Adicionalmente, se tomaron otras medidas, como devaluar el dólar para favorecer las exportaciones, regular el trabajo en el campo, crear instituciones que controlaran el libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante saber que el New Deal tuvo varias etapas. La primera fueron los famosos 100 días de Roosevelt en 1933, que apuntaba a una mejoría de la situación a corto plazo. Se pueden encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo o incluso programas agrícolas. El gobierno realizó así inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la situación mejoró. Roosevelt tenía muy claro su objetivo. Había que salvar al país y evitar que otra crisis como la de 1929 sucediera de nuevo. Pero para que lo económico funcione, hay que atender también lo social. Esto lo sabe todo el mundo, hasta los que no somos economistas. No todo es dinero y bancos. A un gobierno le toca proteger a su pueblo. Eso es lo principal. En ese sentido, el presidente Roosevelt optó por regular las relaciones entre empleados y patrones. ¿Cómo? Estableciendo un salario mínimo y una jornada laboral de 40 horas a la semana. Asimismo, se consideró que había que proteger a los ancianos, los desempleados y otros grupos vulnerables. Así se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y pensiones. Estas reformas pertenecen al segundo New Deal, que abarcó entre 1935 y 1938, poniendo por delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con leyes sindicales de protección, como la Ley de Seguridad Social, así como programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes. Y por fin se prohibió el trabajo infantil. En resumidas cuentas, podemos decir que el New Deal sí cumplió sus objetivos, pero claro que tomó su tiempo. Si no son enchiladas, tuvieron que pasar largos años para que la economía estadounidense se recuperara del todo. De hecho, no sería hasta que los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial que se pudo acabar con su principal enemigo, el desempleo. Lo impresionante de este programa fue que logró trascender no solo en la economía, sino en lo social y en el tiempo, dado que la política llevada por el presidente Roosevelt cambió el país mediante reformas y no mediante una revolución. Igual, otros países se vieron beneficiados. Fue una auténtica reactivación económica mundial. Pareciera que el héroe de la historia es el presidente Roosevelt, ¿a poco no? Y por supuesto que tuvo su mérito. Él aplicó el New Deal. Sin embargo, como dato curioso, aunque la noción de estado del bienestar ya aparecía en el New Deal, la influencia de John Maynard Keynes sobre este es casi inexistente. De hecho, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero no fue publicada hasta 1936, es decir, cerca de 3 años después del inicio del New Deal. Por otra parte, al final de una entrevista entre Roosevelt y Keynes, el primero habría declarado no haber comprendido nada de las declaraciones por Keynes. Pero antes de revisar la vida y obra de Keynes, recapitulemos un par de conceptos esenciales. 1. El presidente Roosevelt ideó en Estados Unidos un programa de reactivación económica llamado New Deal, que quiere decir nuevo trato. Este nuevo trato fue aplicado en 1933 para salvar a su país ante la depresión económica. 2. El fundamento del New Deal era la adecuada intervención del Estado para solucionar la crisis, en lo económico y en lo social. ¿Qué piensas tú sobre esas ideas? ¿Crees que se puede aplicar en la actualidad en un país como el nuestro? ¿Por qué sí o por qué no? John Maynard Keynes nació en Inglaterra en 1883. Fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX.
Sus ideas tuvieron una gran repercusión en el mundo, al grado de que aún se le considera uno de los fundadores de la macroeconomía. Fue profesor, editor, funcionario y hasta mecenas del grupo de Bloomsbury, aquel colectivo artístico e intelectual al que perteneció la escritora Virginia Woolf. Pero también coleccionaba arte moderno y hasta libros antiguos. Dicen que en su colección había ediciones originales de Isaac Newton. Definitivamente fue el gran hombre de Cambridge, prácticamente inmortal, querido, odiado, criticado, pero que en definitiva movió al mundo en el pensamiento económico y en la forma de hacer política económica. Era un hombre inteligente al que le gustaba leer. Después de conocerlo, un filósofo se expresó así de él: es la mente más aguda y clara que jamás he conocido. Cuando discutía con él, sentía que yo era un estúpido. En la crisis de 1929 casi se queda en la bancarrota y entonces se puso a pensar. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos. Su principal conclusión, como ya hemos visto, es que el gobierno debe salir al quite en periodos de crisis. Su libro más importante se titula Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero y fue publicado en 1936. Es un libro revolucionario que pone a pensar, incluso en nuestros días, sobre el papel del Estado como impulsor del consumo y la inversión cuando hay tiempos difíciles. Que circule el dinero, que todo el mundo tenga trabajo, que los empresarios inviertan y, muy importante, estimular la obra pública. Justo lo que hizo el presidente Roosevelt para solucionar las broncas de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Joy Maynard Keynes murió en 1946 a causa de un infarto. Y desde entonces, los economistas no han dejado de discutir sus aportaciones, entre las que destacan, ¡ay no más!, la creación del Fondo Monetario Internacional, siendo una de las instituciones de posguerra creada con el fin de estabilizar las monedas del mundo, evitar las inflaciones y que pudiera continuar la actividad comercial y de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de la Organización de Naciones Unidas que se estableció en 1945 para contribuir al buen funcionamiento de la economía mundial. Tiene su sede en Washington y está integrado por 183 países, casi todos los que existen. Una de las principales críticas que ha recibido el pensamiento de Keynes es la siguiente: ¿realmente es posible aplicar sus ideas en países que se comportan de manera diferente a Estados Unidos? Un ejemplo es Argentina y su crisis financiera de hace 20 años, o México durante 1994 cuando se devaluó el peso, o el mundo entero ahora con la crisis por COVID-19. ¿De qué manera sigue vigente el pensamiento de John Maynard Keynes en 2021? Desde la perspectiva neoliberal ortodoxa, del liberalismo neoclásico, las ideas de Keynes son ideas superadas, son ideas que no tienen lugar en una economía globalizada, en una economía que se mueve a través de la tecnología, la computación, en donde los mercados financieros son los dominantes dentro del sistema económico. Y por el contrario, hay un conjunto de economistas, cabría decir que cada vez mayor, un conjunto de economistas creciente, que considera que las ideas de Keynes no solamente siguen vivas, sino que son cada vez más necesarias, porque los mercados operan en condiciones de mayor inestabilidad, los mercados operan en ambientes cada vez más frágiles, lo que lleva a crisis, que las crisis que caracterizan al sistema capitalista sean cada vez más recurrentes y por lo tanto no solamente siguen existiendo, sino que son cada vez más necesarias las políticas de corte keynesiano. ¿Cómo se perciben en el contexto actual de una pandemia las ideas de Keynes? Son crisis diferentes, de orden distinto y con causas diferentes. La crisis del 29 se debió sobre todo a un exceso de oferta. Después de un rápido crecimiento de la economía, después de la Primera Guerra Mundial, había un exceso de producción y este exceso de producción había llevado a una caída de los precios.
Esta caída de los precios había desincentivado la inversión y con ello había hecho que los niveles de empleo cayeran. Lo que vemos en la actualidad es una crisis en la que sí hay desempleo, pero por características diferentes. Las causas son distintas, aunque las políticas keynesianas pueden ser aplicadas en el contexto actual, ¿no? Sin duda, los apoyos a los consumidores, las transferencias que se están haciendo para tratar de reducir la caída del consumo, puede compararse de alguna manera con las políticas keynesianas de la década de los 30s y 40s, pero no es la misma raíz la crisis del 29 y la crisis actual. ¿Qué tanto se parece nuestra crisis ocasionada por la pandemia a la Gran Depresión de 1929? Hay constantes reinterpretaciones de la historia y aún no hay un consenso como tal de cuáles fueron las causas de la crisis del 29. Se sabe que es una crisis de sobreoferta, pero también es una crisis de carácter financiero. Entonces hay una disputa entre estas dos opiniones de cómo se generó la crisis. La crisis actual es una crisis que está causada otra vez por un shock externo. Los economistas le llaman shock externo a aquello que se supone que está fuera del ámbito económico, ¿no? Y este shock externo ha tenido un impacto sobre los niveles de producción, causado por el confinamiento y por la pandemia en general. Pues se han visto obligados a producir una menor cantidad que lo que se podría producir en condiciones en las que no hubiera la pandemia. Claro, serán muy importantes medidas de carácter keynesiano para tratar de que la crisis no sea tan profunda y no dure tanto tiempo. Las causas son diferentes, las soluciones podrían ser similares, pero no son exactamente iguales. A la distancia, ¿podemos decir que el New Deal funcionó óptimamente? Entre 1929 y 1933, la economía norteamericana no había podido recuperar sus niveles de producción anteriores, sobre todo porque la gente no tenía literalmente con qué consumir. Había perdido el empleo, no tenía un salario, ¿no? Y este salario, pues esta carencia de salario les impedía ir al mercado y poder comprar mercancías, y con esta reactivación del consumo que los precios comenzaran a aumentar de nueva cuenta. El New Deal fue efectivo en este primer impulso para recuperar los niveles de consumo, pero no se recuperaron los niveles de producción de la economía de los Estados Unidos sino hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, ayudó en algo para que la profundidad de la crisis no fuera mayor, pero no reactivó de manera inmediata la economía. Lo que reactiva la economía norteamericana y en general de buena parte de los países occidentales es la Guerra Mundial. Entonces sí, habría que valorar el New Deal como de manera positiva, en el sentido de que redujo la profundidad de la crisis económica, pero no tampoco fue mágico ni milagroso, ¿no? ¿Funcionaría algo parecido a un New Deal en la actualidad en México? La visión dominante dentro de la economía en la actualidad es la visión liberal ortodoxa, lo que conocemos comúnmente como políticas neoliberales, ¿no? La visión neoliberal de la economía. Bajo esta visión no hay necesidad de un New Deal, porque con generar los estímulos suficientes para la inversión privada, se generará el empleo, se reactivará el consumo, etcétera, etcétera. Bajo la visión keynesiana, la manera en cómo se puede recuperar los niveles de inversión, consumo, empleo, es a través de estímulos que provea el Estado. El gobierno, a través del gasto público, puede generar empleo público, puede construir infraestructuras, puede construir carreteras, plantas eléctricas, o como lo estamos viendo ahora en nuestro país, ¿no? Petroquímicas, trenes, etcétera. Y a través de esta recuperación del empleo público se va a ir gradualmente aumentando los niveles de empleo y los niveles de consumo privado. Yo soy de la opinión
que sí debe haber políticas de gasto público, políticas de estímulo a la economía a través del Estado, porque esta sería una manera de recuperar, de disminuir los niveles de desigualdad que han crecido de manera alarmante en los últimos 40 años. Entonces, yo sería de la opinión que sí es necesario algo similar al New Deal, no solo ahora, en el contexto de la pandemia, sino después. ¿Para qué sirve que la juventud sepa de economía? Yo diría que para conocer suficientemente el presente. Nosotros partimos de ese supuesto, ¿no? De esa hipótesis, de que comprendiendo el presente estaremos en una mejor posición de transformar el futuro, ¿no? No porque el pasado sea igual, se repita y vaya a ocurrir exactamente lo mismo en el futuro, sino porque una correcta comprensión o una completa comprensión del presente nos da mayores herramientas para poder proponer alternativas y proponer nuevos caminos hacia el futuro. La economía es una ciencia fascinante que tiene como propósito el estudio de la generación y la administración de la riqueza. Suena muy simple, pero ¿cómo se hace? ¿Deberían los gobiernos intervenir? ¿Hasta qué punto? Esperamos que en este programa hayas aprendido más sobre los siguientes conceptos: Gran Depresión de 1929, New Deal, Presidente Roosevelt, Keynes y reactivación económica. Pero si tienes ganas de saber más, te recomendamos conseguir el libro de Keynes, que el Fondo de Cultura Económica publicó en México con el nombre de Teoría General de la Ocupación, el interés del dinero. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado, conéctate. Recuerda que nos puedes seguir por nuestras redes sociales.